Muy bienvenidos, mis queridos amigos, amigas de Vida Digital, de Diálogos. En confianza, estamos muy gustosos de recibirles donde quiera que nos estén sintonizando, ya sea, por supuesto, en casita, en el trabajo. Y, por supuesto, también recuerden que todos los sábados nuestros temas ya pasan por Radio IPN 95.7 de FM. Muy bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de qué es eso de la ciudadanía digital. ¿Por qué nos dicen ciberciudadanos o la ciudadanía también, ¿no? Que tiene que ver con todo lo electrónico y lo digital? ¿Cuándo necesitamos nosotros aprender a ser ciudadanos digitales? ¿En qué momento nos convertimos como tales? ¿Y en qué momento también todo lo que son las tecnologías de la información y la comunicación son algo a lo cual tenemos derecho? De no solamente usar, sino también de entender y de saber cómo manejarnos en este mundo virtual y online, donde a veces nos confundimos entre lo que es el Internet y lo virtual, por llamarlo de alguna manera, o el ecosistema, y lo que es lo físico. Y hasta dónde nosotros tenemos también que enseñar a nuestros hijos o a los menores para ser ciudadanos digitales. De eso vamos a hablar hoy. Es muy interesante el tema y vamos a ver la siguiente cápsula para entrar ya de lleno en materia. Con la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a nuestra vida cotidiana y los cambios que se han generado en las maneras en las que nos informamos, educamos, socializamos y trabajamos, surge lo que se conoce como ciudadanía digital. Esta nueva construcción social se ejerce a través de la comprensión de los asuntos políticos, culturales y sociales relacionados con el uso de estas tecnologías. Ser ciudadano digital implica la adopción de conductas y principios pertinentes como son seguir un código de ética, observar su legislación, mantener la seguridad y ser responsables en el uso de Internet, redes sociales y otras actividades relacionadas con los entornos digitales a los que se tiene acceso. A la par de los derechos constitucionales, la ciudadanía digital también ha generado derechos y obligaciones que permiten a las personas acceder, usar, crear y publicar con libertad en medios digitales. Lo importante es hacerlo dentro de un marco de respeto. El término ciudadanía digital tiene estrecha relación con la defensa y el ejercicio de los derechos existentes, como el derecho a la privacidad y a la información. Ejercer esta ciudadanía incluye identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar con una mirada crítica la información digital, comunicar en entornos digitales, compartir conocimientos en línea y colaborar con otros a través de la red, generar medidas de protección personal de datos e identidad digital, detectar necesidades de interconexión para elegir las herramientas apropiadas. Todos los ciudadanos digitales tenemos la obligación de convivir en el ecosistema de forma más armónica, responsable y segura. Así es. Bueno, pues para ello tenemos a nuestros doctos invitados en la materia, a quien me da muchísimo gusto presentar en esta mañana. Y les presento a Mario Elinos, doctor en Ciencias Computacionales y Cyber Security Research, pionero en ciberseguridad desde los años 90. Mario, un gusto tenerte nuevamente en Vida Digital. Jorge Enrique Bravo Torres Coto, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho de la Información, AMEDI. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Bienvenido. Un gusto estar aquí contigo. Gracias, muy amable. Gracias a Graciela aquí sí me vas a ayudar, Graciela. Nathanson, eso, muy bien. Docente e investigadora en la Universidad Federal de Bahía, Brasil, donde coordina el grupo de investigación en género, tecnologías digitales y cultura. Un gusto tenerte en nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Graciela. Ahora sí que también gracias, Graciela, ¿no? Alejandro Villanueva, nuestro director de Quantrix. Gracias, Alejandro Villanueva, por acompañarnos en esta ocasión en Vida Digital. ¿Cuántas veces, Jorge, hablamos de la vida digital y se nos olvida que somos ciudadanos digitales, ¿verdad? ¿Qué entendemos por ciudadanía digital? Bueno, la ciudadanía es un estatus que tenemos todos los habitantes de un país, pero que además nos lo otorgan las leyes. Como tú sabes, desde 2013 se reconoció el derecho de acceso a las tecnologías de la comunicación, incluida la banda ancha. Eso quiere decir que todos los habitantes en México, no solo los ciudadanos, por cierto, tenemos acceso al Internet, a las tecnologías de la información, a la banda ancha y a sus servicios. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora las tecnologías digitales, las TIC, como le decimos habitualmente, como el teléfono celular que tienes y que tenemos casi todos los mexicanos, pues a través de esta tecnología se habilitan muchos otros derechos. Son tecnologías transversales. Esto quiere decir que además de comunicarme con mis seres queridos, además de trabajar, también puedo tener derecho a la salud, al trabajo, a la educación, a seguridad, a todos los demás derechos. Entonces, por eso sí podemos hablar de una ciudadanía digital porque permean prácticamente a toda la sociedad. Luego, si hablamos de derechos, Graciela, ¿también hablaremos como ciudadanos digitales de obligaciones?
Sin duda, derechos y obligaciones, y es importante, me parece, junto a lo que ha dicho aquí Jorge, me parece súper importante también entender que el concepto de ciudadanía a veces puede encubrir algunas desigualdades y diferencias que son estructurales y que me parece importante destacarlas. Porque en teoría todos somos ciudadanos, pero en la práctica tenemos casi un 30% de ciudadanos en México que no tienen ningún tipo de acceso a Internet. Y además me parece importante decir que no todos los ciudadanos tenemos la misma capacidad y competencia de acceso. Tal es el caso de las mujeres en relación con los hombres, las mujeres somos muy usuarias de Internet, sin embargo, en otras etapas de todo el proceso, ¿no? de producir contenidos, de crear tecnologías, de inventar tecnología, las mujeres estamos muy marginados. Lo mismo con los grupos étnicos, ¿no? La mayoría, de los ciudadanos incluidos son ciudadanos blancos en general. Entonces es interesante discutir el concepto, es fundamental discutir el concepto de ciudadanía digital ampliándolo. Muy bien, y por ello lo vamos a tocar en esta ocasión en Vida Digital. Mario, mi querido Mario, que has estado varias veces con nosotros en Vida Digital. Claro. ¿Cómo de manera así con peras y manzanas, como diría la Miss, ¿no? De preescolar o la del kinder, ¿cómo entiendo yo la ciudadanía digital? ¿Y de qué me sirve? Más que el que sirve, más bien yo no te voy a dar como una definición exacta de lo que es ciudadanía digital, sino más bien las implicaciones que trae, ¿no? Porque muchas veces usamos mucho la tecnología, pero perdemos mucho el concepto de lo que es el alfabetismo digital. Va implícito. Va implícito, exactamente. Okay. Tenemos un analfabetismo digital muy grande, en general en toda la sociedad, donde cuestiones tan simples como el andar divulgando información sensible en las redes sociales, en el uso de la telefonía, en los mismos mensajes de WhatsApp, nos pone mucho más vulnerables que en el mundo real de la ciudadanía convencional, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que la parte importante de entender la ciudadanía digital es también entender la parte de cambiar la forma de pensar de átomos a forma de pensar unos y ceros, ¿no? Ahora sí que pensar en vida digital como tal, ¿no? Y entender todas las implicaciones de seguridad que eso implica, ¿no? Y que conlleva. Independientemente de la parte legal que ya comentaron, la parte de los derechos, etcétera, que bueno, el derecho al olvido no existe todavía en Internet como tal, que bueno, eso es otro boleto. Muy bien, ya nos dejó un boletito, ¿verdad, mi querido Alejandro? Oye, y hablando precisamente, ¿quién asigna o designa los parámetros a los ciudadanos digitales? Mira, yo creo que es difícil decir quién exactamente designa o determina los parámetros, porque tienes distintas fuerzas que están interactuando todo el tiempo de una manera sumamente dinámica. Por un lado está precisamente el avance tecnológico y las posibilidades que hay de tener acceso cada vez más económico a distintos, no solamente medios para conectarte al entorno digital, pero también lo que corre a través de esos medios, la información, las aplicaciones, los distintos productos y servicios, la información que corre a través de... Es un universo, ¿no? El ecosistema. ¿Me permites hacer una pausita y regreso contigo en el siguiente bloque? Claro. Estamos en Vida Digital hablando de ciudadanía digital y no me estoy repitiendo, es que así tiene que ser. Y por supuesto que vamos a conocer derechos, obligaciones, el alfabetismo, la brecha, todo ello tiene que ver con la ciudadanía digital, además de la diversión que nos ofrece el Internet o el ecosistema o Internet, para no ponerle un género masculino o femenino. Regresamos con Vida Digital, no te vayas, estamos en Facebook Live y en Twitter. Lo que quiero entender con ello es una agrupación de personas que lo que tienen en común es este como conocimiento digital, esta información digital, y como estos medios, pues vamos, valga la redundancia, digitales con los cuales compartir o explicar o dar a conocer diferentes cosas, ya sean noticias o información personal. Entiendo toda la comunidad que tiene acceso a Internet y a su vez esto le permite el acceso a datos de la ciudadanía o datos de gobierno, dado por la transparencia que está dada en el gobierno. Las personas que utilizan la red, o sea, el Internet, y pues entre ellos tienen como una convivencia. Y sí, más que nada que siempre estás activo. Ciudadanía digital, las personas, los usuarios que conviven en la red de Internet y que comparten información, que ven y que están al día ahí. Yo entendería como un conjunto de principios mediante los cuales la sociedad podría lograr pues convivir amenamente en redes sociales o Internet.
El término de ciudadanía digital, así lo entiende alguno de nuestros televidentes. Y si se dan cuenta, muchos jóvenes, ¿verdad? Que dicen, es que es la forma de convivir en la red, es la forma de interactuar o a lo mejor de transmitir o pasar mensajes o de estar en redes sociales, Alejandro. La ciudadanía digital, ¿hay ya de verdaderamente un concepto ya en forma para entenderlo? Mira, yo creo que no necesariamente hay un consenso de lo que específicamente significa, pero lo que creo que es muy importante, retomando la idea antes del corte, es entender que hay distintas fuerzas que todo el tiempo pues están tratando de ganarles unas a las otras. Por un lado está, como decíamos, el desarrollo tecnológico que hacen empresas, instituciones académicas, individuos. Por otro lado estamos los ciudadanos, que estamos no solamente utilizando la tecnología, pero también creando contenido y comunicándonos, a veces contenido positivo, a veces no tan positivo, a veces usando la tecnología para bien, pero también a veces utilizándolo en perjuicio de otros. Y luego está pues la autoridad y los reguladores que también todo el tiempo están tratando de alcanzar el uso que se hace de esa tecnología para de alguna manera salvaguardar los derechos de las personas. Entonces, en esta dinámica y en la que seguramente pues, alguien podría señalar que hay otras fuerzas, es difícil tener una definición muy pues, precisa, consensuada, ¿no? donde todo el mundo esté de acuerdo, con qué claro. exactamente significa ciudadanía digital. Lo que es cierto es que como en otros, quizás más que en otros momentos en la historia, la tecnología digital hoy está tocando pues la gran mayoría de los aspectos de nuestras vidas y de la gran mayoría de los ciudadanos o de las personas que habitan el mundo, ya no solamente un país o un territorio específico. Si habláramos de que nos involucra a todos y es para todos esta ciudadanía y tenemos el derecho a ella, entonces hablaríamos de que la ciudadanía digital es un término democrático. Sin duda, en el espacio digital también se ejerce la democracia y también se atenta contra la democracia. Estas tecnologías, este derecho de acceso a las tecnologías tiene una de muchas características, es universal. Es para todos los habitantes de un país y para que sea universal se requieren políticas públicas. Ya lo mencionaban, en efecto, hay más de 30 millones de mexicanos que todavía no tienen acceso a la red, por lo tanto se requieren estas políticas públicas para sumarlos a Internet y para que puedan participar incluso en actividades políticas, es decir, democratizar la red en todos sentidos, democratizarla en el que más participen y democratizarla en el que realmente los valores de la democracia, como la libertad, la igualdad, pues imperen en las redes. Algo que no está ocurriendo mucho, pero sin duda también la democracia se ejerce en el espacio digital. Ahora, la ciudadanía digital, es que las personas, por ejemplo, en Facebook dicen, me suena muy curioso y tal vez inusual que me digan ciudadano digital, ¿no? Y ciudadano digital me implica entonces que tengo lo que decíamos, lo que primero, obligaciones. Claro. ¿Qué obligaciones tenemos como ciudadanos digitales si ya no sé? Para empezar, ¿hay una edad para empezar a ser ciudadano digital? ¿O desde que empiezas a navegar o meterte en la red ya eres ciudadano, no importa tu edad? Ahí hay varios puntos de vista para contestar la pregunta. Una desde el punto de vista pedagógico o sociólogo, generalmente los niños menores de 13 años todavía no tienen esa forma de distinguir qué es bueno y qué es malo, ¿no? Entonces, en muchas redes sociales como Facebook, Twitter y algunas otras, no se permiten que tengan cuentas menores de 13 años por ese detalle. No son ciudadanos. No son ciudadanos. Aunque busquen otro tipo de contenidos como algunas aplicaciones o vean a youtubers y eso. O sea, hay otros detalles ahí. YouTube, hay una parte que se llama YouTube Kids, que es para niños, esa ya tiene otro rango, entonces ahí sí se puede considerar que es una persona digital, por un ciudadano digital como tal, ¿no? Pero mucho también depende de qué tipo de elementos, qué tipo de tecnología está utilizando, ¿no? Como comenté, el umbral generalmente es 13 años, por ese detalle pedagógico que se tiene. Sin embargo, bueno, técnicamente hablando, así como cuando una persona nace, ya se vuelve ciudadano por definición, porque tiene una nacionalidad y todo, pues evidentemente en cualquier momento que un pequeño agarra una tableta, por ejemplo, y se pone a utilizarla, pues de alguna manera se está convirtiendo en un ciudadano digital. Lo que pasa es que hay que ver qué reglamentaciones o qué políticas o cuestiones legales se están permitiendo o no están permitiendo. Y entonces, ¿cuáles serían mis obligaciones cuando ya soy ciudadano? Uno, el respeto, empezando por ahí, ¿no? El respeto hacia los demás, que es algo muy importante, que bueno, ese respeto siempre ha existido en Internet. Por ejemplo, hay ciertas reglas que existen en Internet desde hace
varios años, como ya más bien décadas, como el hecho de no escribir con puras mayúsculas, ¿no? Porque entonces depende como que alguien está gritando. Pero no todo el mundo, no todos los usuarios conocen ese tipo de reglas, ¿no? Como que pues son reglas no escritas, pero que se saben que existen dentro del Internet. Ahora, otra de las obligaciones, ¿cuál sería, mi querida Graciela? Como ciudadana digital, tengo mis derechos, pero mis obligaciones, ¿cuál sería también? Me parece que hay que pensar un poco en las violencias que se están generando en Internet, violencia política, violencia de género, violencia racial. La ciberseguridad, cyberbullying, todo ese rollo. Sí, exactamente, y eso sí tiene que ver con nuestras obligaciones y con nuestros derechos. Digamos, por un lado tenemos un compromiso cívico de no agredirnos, de no matarnos, de no perseguirnos. Y bueno, eso es muy difícil porque, como tú has dicho, es muy difícil separar lo virtual de lo físico. Es imposible, despertamos y agarramos nuestro celular, ¿no? O sea, los jóvenes están desarrollando su sexualidad, los y las jóvenes, en Internet también, el famoso sexting. Antes lo hacíamos de otra manera, nosotras que somos más viejas, ahora los jóvenes lo hacen a través de las redes sociales. Y eso, lamentablemente, se incorporan otras lógicas sociales que no tienen que ver con Internet, que son las lógicas de las injusticias, de las desigualdades. Entonces hay un clima de violencia en Internet que es muy preocupante. Y hay eso que poner es algo, atención a eso. hay que discutirlo mucho. Tanto el ciberbullying, que se refiere a los jóvenes, cuanto dentro de las instituciones, cuanto con los adultos también. Muy bien, vamos a hablar y de este tema, por supuesto, regresando a este corte. Mientras, escríbenos por Facebook Live también y por Twitter, que ya estamos. En Instagram ya está también nuestro programa y todo Diálogos en Confianza. Regresamos. A finales del siglo XX, cuando el uso de Internet y otras tecnologías correlativas entraron en nuestra vida, los países europeos formularon los primeros derechos digitales, mismos que se basaron en los derechos humanos de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. De tal forma, se establecieron los siguientes derechos: el acceso universal e igualitario a la red informática y al conocimiento a través de esta, sin importar el nivel socioeconómico o la ubicación de los usuarios; la libertad de expresión y comunicación; el respeto a la privacidad y protección de datos; la no discriminación y la seguridad de las personas. Las tecnologías de la información y la comunicación han modificado sustancialmente el panorama de los medios de comunicación y la circulación de conocimiento, por lo que la idea es evitar la marginación y que todos tengamos derecho a acceder a estas. En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocida como UNESCO, en materia de información, promueve la libre circulación de ideas por medios audiovisuales y ahora en formatos digitales. Fomenta además la libertad de prensa y la independencia, el pluralismo y la diversidad de los medios de información. Hoy en día, las instituciones públicas y privadas están tomando parte activa para que los derechos digitales sean respetados. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la prevención de fraude a los consumidores en línea, la protección contra el robo de identidad, el respeto a la propiedad intelectual, el derecho al olvido, entre otros. En opinión de los expertos, el respeto de los derechos digitales es responsabilidad tanto de gobiernos como de ciudadanos, por lo que hay que seguir trabajando en ello. Estamos viendo y escuchando en esta cápsula que la ONU, que la UNESCO son estos organismos internacionales que de alguna forma pues dictan o más que dictar, con el consenso de la ciudadanía y de los gobiernos y de grupos independientes, o la gobernanza en Internet, como se dice también, pues nos dan ciertas pautas, ¿no?, para tener esa regulación. Pero ¿realmente existe un organismo internacional o nacional que nos ayude o nos arrope en cuestión de regulación de Internet para ser ciudadanos o mejores ciudadanos? Sí, desde luego. La Unión Europea emite regulación que, bueno, pues tiene un alcance en todos sus países miembros, pero sí es muy importante destacar que cada uno de los países, aunque tenga lineamientos o guías internacionales, pues acaba teniendo la necesidad de legislar, además de acordar tratados internacionales, pero legislar localmente. Y, por ejemplo, el uso de criptomonedas es un ejemplo muy claro como algunos países tienen una legislación mucho más dura, mucho más estricta, y otros países tienen una regulación mucho más laxa,
lo cual pues ha llevado a que quien trabaja o quien está en el ámbito de las criptomonedas migre a estos países donde pues tienen un mayor margen de maniobra que en otros donde la regulación es más fuerte. Creo que donde hay un consenso global es en la protección de la información personal. Ahí la mayoría de los países van caminando hacia limitar, sobre todo el acceso que tienen empresas privadas a conocer nuestros datos y a comercializar nuestros datos hacia otros o aprovechar esos datos en favor de sus propios productos. Ya a lo mejor ya nos estamos metiendo en el Big Data, ¿verdad? En el Ándale, Big Data, ¿no, Mario? que es otro boleto. Es otro boleto. ¿Cómo esa forma de, ese gran volumen de datos que también entra son datos que damos cada uno de los ciudadanos, estamos aportándolos? ¿Cómo nos vulnera? ¿Cómo también al ser ciudadano digital con eso, ese otorgamiento de datos, Mario, nos vulnera? Luego entonces, ¿de qué tenemos que preocuparnos siendo ciudadanos digitales al otorgar nuestros datos o al estar navegando o usando las redes? Uno, en no dar más información de la que no deberíamos, sobre todo pensando en qué hacemos en la vida física, vaya forma de decirlo, que dejamos que sí ¿qué no hacemos en la vida física para protegernos? ¿Y qué no hacemos en la vida digital, no? Por ejemplo, en la calle nos vamos gritando de que hoy hace 6 años me hiciste la mujer más feliz porque naciste y llegas a este mundo y demás, ¿no? Sí. Pero en el Facebook y en el Twitter lo estamos publicando aniversario abiertamente. de bodas, cumpleaños, graduaciones, ¿no? Mi hijo logró honoris causa o lo que sea. Y lo gritamos. Exactamente. ¿Pero por qué en el mundo físico no lo hacemos? Pues porque entendemos un poco la parte de protección, la parte de evitar algún problema que podamos tener por esa información. Pero el Internet no lo hacemos, en las redes sociales lo abrimos mucho ese tipo de comentarios. Y eso está mal. Eso está mal, claro. Eso es lo que viene en la parte de Big Data, donde yo agarro aplicaciones que se encargan de recolectar toda esta información, la tratan de organizar, y ya sé que con el dato que me puso Fonadita de que hace 19 años le hicieron feliz porque nació sobre la hija, pues ya con esta información yo puedo obtener número de seguro social, cuánto gana, semanas cotizadas, si está dado de alto en RFC, sellos digitales, si es expediente médico. Con tan pocos datos. Con tan pocos datos. Eso? Porque el Big Data me permite hacer todo ese tipo de cosas. O sea, hay una exposición tremenda y un tremendo riesgo, pero ¿no? tiene que ver mucho con el analfabetismo digital. Okay. No entendemos pensamos que el hecho de que estoy usando en un teléfono mi información a través de una aplicación, nadie se va a dar cuenta, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que si no veo la pistola que me está apuntando exactamente o alguien que me llega con, guárdame este cuchillito, pensamos que no está pasando absolutamente nada. Que no hay violencia, que no hay peligro. Que no hay violencia, y en Internet sigue viendo todo ese tipo de problemas. Lo que decía Graciela, ¿no? Hay una gran violencia. Y Jorge, ¿cómo podemos entonces hacernos mejores ciudadanos digitales para protegernos, proteger nuestros datos, proteger a nuestra familia, a nuestros hijos, protegernos nosotros mismos, pero a la vez también tratar de evitar que seamos vulnerables, ¿no? Sí, bueno, sí hay un principio internacional que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoció que el acceso a Internet es un derecho ya humano de todos los habitantes de este planeta. Y como bien se decía, cada uno de estos países busca regular estos fenómenos que además son muy nuevos y que es difícil regularlos porque están cambiando constantemente. Entonces se hablaba de la privacidad, de la protección de datos. En México tenemos una institución que se encarga de proteger estos derechos de la sociedad. También el derecho de acceso a las tecnologías de la información, existe un regulador de las telecomunicaciones que busca que nosotros lleguemos a este derecho. Cada vez se está regulando más ciberdelitos que tienen su parentesco en la vida, digamos, real, pero analógica, y que están ocurriendo en el mundo virtual cada vez con más frecuencia. Entonces, se tienen que ver las modalidades de estos delitos que cada vez están ocurriendo más. El mundo virtual se está volviendo cada vez más inseguro y se requiere que la autoridad pues tenga la flexibilidad y entienda estos fenómenos, porque además los fenómenos están cambiando. No es como que nos asaltan en las calles y puede tener ciertas características. No, en el mundo virtual es diferente. ¿A través de qué herramientas podríamos los usuarios corroborar la información, si es buena, es mala, si nos ayuda a mejorar nuestra ciudadanía digital, a nuestros derechos y obligaciones, responsabilidades? Mira, qué bueno que lo planteas y construyendo sobre los comentarios que se han hecho antes. Uno de los fenómenos que a mí me parecen más relevantes y que hoy tenemos que tener en consideración es que la generación de, nuestros hijos o las personas que hoy tienen menos de 20 años prácticamente nacieron con la red.
¿Son los llamados nativos digitales? Pues los nativos digitales y los que somos sus papás o pues que que todavía nacimos con la tele de perilla. Análogo. Exacto. Sí. La verdad es que no siempre entendemos o le dedicamos el suficiente tiempo a hablar o a contactarnos, a conectarnos con la gente joven y con nuestros hijos e hijas para trabajar en cómo aprovechan estas nuevas tecnologías con el cuidado que se requiere. Qué tipo de información comparten, fotografías, comentarios, qué tipo de personas contactan o con quién establecen relaciones a través de las redes. Y sabemos, bueno, pues que se cometen muchos crímenes precisamente en el anonimato que a veces nos otorgan las redes sociales o en la posibilidad de suplantar personalidades. Vamos a seguir hablando del tema, ¿te parece? Claro. Vas a decir que ya te estoy haciendo bullying cada vez que está hablando Alejandro, tengo que mandar a corte. Y no es así, mi querido Alejandro. Regresamos con más Vida Digital. Gracias. Si veo como algún reportaje o algún artículo, me meto al link, veo por quién fue escrito, que la página tenga como alguna clase de prestigio. Generalmente con el tipo de temas que me interesan, siempre tengan un impacto, sea positivo, de divulgación generalmente. Primero veo si las páginas que va a compartir son confiables y principalmente de la fuente. Tengo mucho cuidado más que nada en Facebook, en si lo hago público mis publicaciones o solo con mis amigos cercanos, y también mucho cuidado cuando acepto los términos y condiciones de cualquier parte. Trato de no compartir cosas muy personales, siempre cosas como tal vez hasta memes y cosas de risa, pero no información que diga dónde ando, qué es lo que hago, a qué hora. En realidad casi no comparto información, llego a compartir cosas como de contenido no serio o no fuentes tan formales, justo para evitar cualquier difusión de información que no sea válida. Bueno, pues nosotros, viendo a los chicos que nos están contestando los sondeos muy amablemente, y también a las personas que tienen otras edades, que ya tienen hijos o nietos, necesitamos aprender, necesitamos educarnos en esta era digital. ¿Cómo lo hacemos y a quién acudimos para que nos enseñe a desarrollarnos mejor, Graciela, en la red, a evitar ciertos riesgos y también a prevenir los riesgos y las cuestiones peligrosas a los más vulnerables? ¿Cómo nos educamos para ser mejores ciudadanos digitales? Qué tema, ¿eh? Qué tema difícil. ¿Es una pregunta muy pesada? Es una pregunta que hay que hacerla. Que hay que hacerla, muy bien. No significa que yo tenga todas las respuestas, pero hay que hacerla. Pero sí tenemos algunos indicios. Por empezar, necesitamos una amplia alfabetización digital, pero que no significa aprender a usar solamente Facebook o a usar mensajería. O sea, no solo redes sociales, hay que saber más allá de eso. Y no solamente, no me refiero a redes sociales, sino necesitamos entender cómo funciona un sistema operativo de una computadora, por ejemplo, y no que venga todo cerradito, todo cómodo, porque realmente hay una contradicción grande entre la de ciudadanía digital y ser unos usuarios pasivos. Okay. Que queremos que está todo ahí listo. Lo único que hacemos es, por eso los niños de 3 años, la generación le das una tablet y hacen esto y te asusta. Pero eso es muy peligroso, parece muy lindo, qué interesante. Mi hijo tiene 3 años y está usando el celular y está usando... Pero no entendemos qué es lo que está viendo. Cuando nos alfabetizamos en el lenguaje, vamos incorporando las reglas del lenguaje, entendemos, somos capaces de desafiar el lenguaje, construir cosas bonitas, hacer poemas, y con la computadora no, si no tenemos una alfabetización crítica. ¿Qué significa crítica? Trabajar con sistemas operativos abiertos que nos permitan crear el nuevo lenguaje de hoy. ¿Cuál es el código? ¿No? Aprender a programar, eso es fundamental. No es que todo el mundo tenga que ser programador, yo no soy programadora. Pero, por ejemplo, cuando armo un site, más o menos entiendo, en la red. No me siento una usuaria pasiva, que recibo todo hecho. Entonces estás adquiriendo habilidades. ¿No? Todo el tiempo, me preocupo y yo hago una inversión de mi vida porque en la escuela no me la han dado. Ahora, es un tema muy importante lo que tocaste, Jorge. De aquí me paso. Ciudadano digital significa también tener pensamiento crítico, ¿no?
¿De qué hablamos? Totalmente, bueno, como me dices, es un tema generacional. Los jóvenes ya traen toda esta información digital y lo resuelven muy fácilmente, porque estas empresas, quienes fabrican estos dispositivos, ninguna trae un instructivo, solamente lo prendemos y empieza a funcionar. Y además empezamos a descargar, entonces ya tenemos un contacto con el software, con toda la información de forma muy sencilla, pero nadie nos ha advertido de los riesgos, nadie nos ha dicho cómo podemos generar mejor contenido, nadie nos ha dicho cómo ni cómo podemos protegernos utilizarlo mejor para y cómo nuestra utilizarlo. vida a día. Entonces, nuevamente son las instituciones las que nos tienen que ayudar. Por ejemplo, en México tenemos los libros de texto gratuito que hablan del bullying en las escuelas, pero no nos hablan del ciberbullying. Claro. Y seguramente tenemos más acceso digital al ciberbullying que el que puede ocurrir en el espacio de un aula. También el gobierno nos tiene que decir cómo ayudarnos a hacer los pagos y los servicios de gobierno, porque al final la ciudadanía digital quiere decir que el gobierno es electrónico y se está digitalizando, y por lo tanto también nos tendría que estar orientando, alfabetizando, educando y dándonos el contenido relevante para que nosotros actuemos en la red. Entonces necesitamos, y volvemos al tema que alguna vez tocamos en alfabetización digital, necesitamos una materia digital ya, de entrada. A ver, yo quisiera construir sobre lo que decía Graciela, totalmente de acuerdo. Las niñas, niños y jóvenes que hoy están estudiando, las actividades, los trabajos y simplemente cómo van a interactuar con la tecnología es algo que hoy ni siquiera nos empezamos a imaginar. Entonces, es fundamental que entiendan cómo funciona la tecnología, pero desde adentro. Y eso no significa, como ella decía, que todo el mundo tenga que ser programador. Seguiremos teniendo arquitectos, médicas, dentistas, abogados, pero al final esta idea del pensamiento crítico y de entender cómo construye secuencias de instrucciones lógicas, que son la base, el fundamento de la era de la computación, es indispensable que todas las escuelas y todas las niñas, niños y jóvenes en este país, y te diría yo en el mundo, lo aprendan desde una edad temprana, porque la gran brecha, la gran inequidad que viene va a estar entre las personas que lo saben y las personas que no lo saben. Las que tienen las habilidades. Claro, porque hay unas que van a poder aprovechar el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, las ciudades inteligentes, el Big Data, y otros que lo van a observar, lo van a usar, pero difícilmente van a poderlo aprovechar como herramienta para construir si no tienen este fundamento. Igual que aprendimos en nuestra generación y que sigue siendo fundamental, química, biología y física, y matemáticas, y lenguaje. ¿No? Hoy es muy importante que aprendamos a programar desde una edad temprana. Pero a ver, me quedo pensando, y esta es una pregunta que dejo al aire, porque vamos a ir a corte. Una cosa es la era computacional y otra cosa es cuando se incorpora esta era computacional a las tecnologías de la información y la comunicación. Ya ahí estamos hablando también de otros elementos, ¿no creen? Porque la computadora, bueno, está desde hace muchas décadas y sin embargo las famosas TIC, como dijimos al inicio, pues comienzan que en los 2000 o en los 90. Es que técnicamente hablando, la era computacional es realmente el inicio de las TICs. Ok, ¿me hablas de eso regresando, Mario? Perfecto, para que vayamos sobre la misma línea. Regresamos con más Vida Digital aquí en Diálogos en Confianza. Ciudadanía digital refiere a la aplicación de conductas adecuadas, educación y sensibilización en el uso de Internet, redes sociales y tecnologías disponibles, así como una comunicación efectiva a través de los canales digitales. Ciudad digital. Las ciudades digitales utilizan las tecnologías de la información y de la comunicación en forma masiva para mejorar el nivel y la calidad de vida de la población a nivel individual y comunitario. Hard skills, habilidades duras, refiere a todas aquellas competencias que pueden adquirirse mediante la formación y experiencia profesional, tales como idiomas, manejo de software o conocimiento de programación informática, entre otras.
Pensamiento crítico. Se define desde un punto de vista práctico como el proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva a la postura más razonable y justificada sobre un tema. Comunidad virtual. Refiere a una agrupación social que emerge de la red cuando un número suficiente de personas entablan discusiones públicas durante un tiempo y con sentido humano para formar redes de relaciones personales en el ciberespacio. Open Data. Refiere a datos abiertos. Es una práctica por la cual determinados tipos de datos deben estar disponibles de forma libre para todos, sin restricciones de derechos de autor, de patentes o de otros mecanismos de control. Red social. Es una estructura social compuesta por un conjunto de usuarios, tales como individuos u organizaciones, que están relacionados de acuerdo a algún criterio, ya sea relación profesional, amistad o parentesco. Normalmente se representan simbolizando los actores como nodos y las relaciones como líneas que los unen. Social media. Refiere a los medios de comunicación sociales. Son plataformas de comunicación online donde el contenido es creado por los propios usuarios mediante el uso de las tecnologías de la web que facilitan la edición, la publicación y el intercambio de información. Soft skills. Habilidades blandas. Refiere a todas aquellas habilidades relacionadas con la resolución de conflictos. Algunos ejemplos son autoconfianza, autorregulación, capacidad de reflexión, pensamiento crítico, resiliencia, lógica divergente, gestión de conflictos, mentalidad de crecimiento, trabajo colaborativo, negociación, proactividad, entre otras. Bueno, nuestro glosario, que ya sumado a los demás glosarios, hacemos un gran diccionario, ¿no?, para los términos de nuestra vida digital. Hablando de Mario, lo que me estabas diciendo, a ver, no quisiera yo ampliarme mucho el tema porque no es pero bueno, al momento que el Internet lo estamos usando de manera masiva y surgen las tecnologías de la información y la comunicación, tenemos entonces ya términos como ciudadanía digital, como alfabetización digital, como los derechos digitales, ¿no?, también. Claro. El pensamiento crítico. Y estamos hablando de términos que tal vez la gente de a pie, las personas nos dicen, ¿y a mí de qué me hablas? ¿A mí de qué me sirve? A mí nada más dame internet y yo quiero navegar, es lo único que me importa. ¿Qué le podemos decir a las personas que piensan que estos términos que sí son realmente esenciales para entenderlos? De hecho, yo más que les propondría que dejaran de ser usuarios convencionales, por decirlo de alguna manera, no nada más de llegar, dar clic y vámonos, o conectarme a cualquier red y o vámonos. conectarme a cualquier red, sino entender lo que implica, ¿no? Porque no nada más es la parte de la alfabetización digital, incluso es también la parte de actividades ilícitas, que en este caso sería actividades ciberilícitas, que también van incluidas, ¿no? Hablaban hace rato de que muchos delincuentes utilizan la internet o las tecnologías como una forma de anonimato. Es muy cierto, pero sin embargo no existe el anonimato, no es tan anonimato. Realmente sí hay forma de poder encontrar quién es el que hizo el delito como tal, Cuando ¿no? ya eres un especialista, claro, ¿no? evidentemente ya hay que conocer varias cosas. Pero también, vaya forma de decir, los mismos delincuentes piensan que el internet es anónimo. El usuario dice, pues lo que haga nadie se va a enterar. Lo que yo ponga aquí, pues nadie lo va a ver. Lo que borre se va a borrar y no es así. Y no es así, exactamente. Un problema que hay y eso tiene que ver con la nube, es una empresa que se baja de la nube, ¿cómo asegura que su información se borró? Porque no está en un servidor. Está en N servidores repartidos por todo el planeta. Alejandro, este es un tema muy importante, porque ciudadanía digital implica todo, ¿no? Pues mira, ciudadanía digital, y volvemos un poco a lo que hablábamos en un principio, me parece que tiene que ver con todas las interacciones, los derechos, las obligaciones, las oportunidades, pero también los riesgos que te presenta el uso de estas nuevas tecnologías. Y sí creo que es muy importante reconocer estas múltiples generaciones que estamos hoy interactuando con una tecnología para la que como sociedad no necesariamente estamos preparados. Todos los días estamos aprendiendo, pero al mismo tiempo que vamos a aprender cómo usarla, pues van surgiendo cosas nuevas. Claro. Decía Graciela hace un rato, bueno, los niños pequeños que ya prácticamente nacen con el movimiento de las tabletas, pero pues yo te diría, los más pequeños ya nacen dando instrucciones de voz. O sea, ya le hablan a Alexa o le hablan a Siri o le hablan a las distintas herramientas y ya pues no va a ser con el dedito, ya va a ser
una interacción mucho más humana. Igual y al rato lo manejamos solamente con el iris, ¿no? O con el pensamiento. Con el pensamiento. Y donde ya las fronteras, y eso precisamente pues es uno de los paradigmas que se romperá dentro de un par de décadas probablemente, es que pues no va a ser tan fácil distinguir entre las interacciones que tienes con un humano, como hoy lo conocemos, con un cyborg o con un humano aumentado, sí, con un bot, un o robot. con un robot estrictamente construido o fabricado. Ya esas interacciones pues no van a ser tan fáciles de Entonces distinguir. es esa toda la inteligencia artificial que para algunas personas nos podría rebasar. Pero vamos a, o más bien nos rebasa, ¿no? Y tenemos que estar muy alertas en ello. Hablamos de las habilidades digitales, de la educación en este sentido digital o alfabetización digital, Jorge, pero también hablábamos del derecho al olvido. Y Mario comentó esto y queremos decirle a nuestro público qué podemos entender y cómo nos puede ayudar este derecho al olvido. ¿Realmente existe? Como tú bien mencionabas, la verdad es que es un proceso irreversible, es tan importante que no hay regreso en la civilización. Lo que sea digital va a ser digital. Incluso vamos a tener derechos de la sociedad digital que son muy diferentes a los de la sociedad industrial que conocemos. Uno de esos derechos es el derecho al olvido. Podemos incluso tener derecho a desconectarnos, a que nuestra información no esté de fácil indexación en la red, que eso es el derecho al olvido, a que no nos puedan encontrar de forma sencilla. Todo está en la red, no va a desaparecer, pero va a haber formas de que otras personas no accedan a esa información. Entonces, todo ya es digital y va a ser más digital. Las políticas públicas va a ser digital, la salud va a ser digital, el entretenimiento ya es digital, el trabajo ya es digital en muchos sentidos. Prácticamente todo se va a digitalizar. La producción y las empresas se van a digitalizar. Ya no van a ser empresas de algo, van a ser empresas tecnológicas que hacen algo. Bueno, pues tenemos mucho que hablar todavía del tema. Solamente antes de ir al corte, dice Alfonso Segovia, con las nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial, conectividad 5G, inteligencia artificial, blockchain, big data, permitirán que los ciudadanos cuenten con una identidad digital y a través de ella se generen nuevos esquemas de interacción con las instituciones públicas y privadas, permitiendo una nueva forma de sociedad digital. Un muy buen comentario. Regresamos, no se vayan. Otro comentario importante de Facebook Live, a quienes agradecemos mucho a toda nuestra audiencia que nos está escribiendo. El fan de Club del 11 dice: la ciudadanía digital forma parte del sistema del gobierno electrónico o democracia digital, que justamente consiste en la administración de los recursos del Estado mediante las nuevas TIC, tecnologías de la información y la comunicación, y todo su potencial para hacer la vida más fácil a los ciudadanos. Como entramos a las conclusiones, mi querido Alejandro, cuéntame, ¿es esto, ser ciudadano digital, que nos facilite la vida? Pues mira, sin duda creo que el avance tecnológico nos facilita la vida, pero no debemos perder de vista que dentro de todos los beneficios también hay riesgos que tenemos que tener muy presentes. Dentro de las oportunidades que nos brinda también hay responsabilidades. Y yo insistiría en el punto que hacía hace un momento. Creo que es fundamental que nuestro sistema educativo considere el que desde una edad temprana todas las niñas, niños y jóvenes puedan adquirir no solamente las habilidades para usar la tecnología, pero para entenderla y para crearla, porque esa será una de las habilidades más importantes, no solamente en el desarrollo profesional y laboral de las personas, también en su posibilidad de interactuar efectivamente con la sociedad del futuro. Muchas gracias, Alejandro. Cuéntame, Graciela, en tu expertise, que ya me has dicho, tú eres brasileña de nacimiento, argentina de corazón, has vivido muchos años ahí. Al revés. Nacida argentina. Argentina y Brasil muchos años. Tú tienes una visión muy, años. muy importante de lo que es la ciudadanía digital a nivel Latinoamérica, ¿no? Sí. Y más tu expertise como periodista. ¿Cuáles serían tus conclusiones de este tema? Bueno, yo justamente estoy aquí en México estudiando los movimientos sociales, especialmente los feminismos que han tomado Internet como un escenario de lucha. Y aquí en México es muy fuerte la apropiación que las mujeres hemos hecho de Internet.
no solamente como usuarias, sino también estamos cuestionando la lógica imperante de Internet, que, como ya fue dicho aquí, es una lógica muy marcada por intereses comerciales de vigilancia. Esa vigilancia no tiene que ver solamente con la vigilancia estatal del crimen, sino de juntar datos, y no te asustes que mañana cuando vaya a buscar un empleo no te contraten por las barbaridades que has dicho en Internet. Entonces hay dos temas que nos preocupan mucho a los que investigamos la Internet de un punto de vista feminista. Una que es la cuestión de la violencia, que es tremenda la violencia, vivimos en una sociedad violenta y esa violencia se traslada a Internet. Y el riesgo está en que nos puede realmente tomar medidas extremas sobre la violencia de Internet. Tenemos el riesgo de que se censure Internet, por ejemplo, o de que haya tentativas de que no cercenen la libertad de expresión. Entonces nosotros trabajamos mucho la perspectiva de los cuidados digitales. Okay. Entonces, cuidarse digitalmente significa, bueno, de alguna manera defenderse de un sistema que está siendo bastante hostil para las mujeres y para los niños, ¿no? Tenemos unos indicadores de violencia espantosos en México y en América Latina. Entonces, hay todo un movimiento en América Latina muy interesante que está observando Internet desde otro lugar que no sea el de usuario y usuaria. Hay que tener esa atención a ello, absolutamente. ¿no? Jorge, ¿cuáles serían los puntos más importantes para lo que está diciendo Graciela? Cuidarnos, protegernos, pero a la vez también disfrutar del Internet, ¿no? Va más bien de Internet o de la Internet, para tener esas habilidades, esa educación que sea proactiva y hacer uso de estas tecnologías en pro de nuestra vida. Bueno, si hablamos de ciudadanía digital, entonces tenemos que reconocer que necesitamos un Estado digital y necesitamos un liderazgo digital al más alto nivel que entienda. También se requiere un cambio generacional en los aspectos digitales y en la gobernanza. Y este Estado digital, como el Estado tradicional, nos tiene que dar la seguridad a la que tenemos derecho en el ciberespacio. Pero algo más importante, como el Estado tradicional nos tiene que dar bienestar. Y ahora también es un bienestar digital. Entonces es hora de que los ciudadanos empecemos a exigir que también en el ciberespacio requerimos el bienestar. Porque cada vez hay escenarios más violentos, hay más inseguridad, entonces pero, a ver, vamos al escenario donde el gobierno o el Estado, que la autoridad máxima, no nos está dando esto. ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo lo creamos? No, pues tenemos que crear el nuevo diseño institucional, nuevas instituciones, nuevas políticas públicas, nueva regulación, nuevas formas de hacer las cosas. ¿Y porque los de lo digital ha cambiado. Bueno, nos falta cerrar la brecha digital, pero es un proceso irreversible. Eso va a ocurrir, está ocurriendo todo el tiempo. Cada vez hay más personas conectadas. De lo que estamos platicando hoy en este programa es la punta del iceberg de lo que es la sociedad digital y nos falta mucho por ver. La ciudadanía digital es la punta del iceberg de la sociedad digital. Todavía nos falta muchísimo por ver. Las tecnologías, las aplicaciones, lo que vamos a hacer en el espacio digital es algo que todavía no estamos vislumbrando, va a ocurrir, pero ya está la tecnología. Las empresas la están aplicando, los gobiernos van atrás. Entonces hay que tratar de alcanzar esa tecnología. Muy bien. Mario, a ver, cuéntame entonces, todo esto que estamos hablando de la ciudadanía digital, nada de lo que hagamos en lo digital y en la red puede aislarse de la seguridad. Ah, claro, por supuesto. Y de que somos, de alguna forma, seamos o no de un grupo u otro, somos personas de a pie y somos vulnerables. Ah, claro. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Y para cerrar nuestro tema de ciudadanía digital, ¿cómo reforzar esa ciudadanía para bien? Uno, pensar que en el mundo digital no pasa nada es el peor pensamiento que podemos tener, porque sí pasan muchas cosas, no nos damos cuenta. Entonces, en ese sentido, y segundo, más bien, empezar a... O sea, primero para cambiar nuestro pensamiento. Para cambiar nuestro pensamiento. Y ser un poquito más críticos y analíticos. Más críticos y analíticos. Okay. Dos, podemos tomar o basarnos en qué no hacemos en el mundo físico por cuestiones de seguridad y hacer lo mismo en el mundo digital, ¿no? No traemos el bolso abierto ni la cartera abierta, ¿verdad? Exactamente. Expuesta, para que nos vuelen la lana. Entonces, también ese tipo de cosas. Y tercero, como comentan, la parte del analfabetismo digital es muy grande. Entonces hay que alfabetizarnos, y no nada más en la parte digital, sino también en la parte de ciberseguridad. ¿Dónde y a quién acudimos? Porque si no encontramos todavía una institución que nos ayude en ese sentido, digo, las hay, ¿no?
pero si no encontrásemos a alguien que nos lleve de la mano, ¿cómo podemos nosotros solitos ser autodidactas para alfabetizar? Hay varias comunidades dentro de la red que hablan un poco de la parte de ciberseguridad a diferentes niveles. Hay comunidades muy técnicas, pero también hay muchas comunidades que te hablan de lo que es concientización, que le llamamos de esa manera, que son tips que van dando, incluso nosotros en la parte de Calantan, damos tips en las redes sociales una vez a la semana sobre cómo proteger tus datos, cómo proteger a tus hijos, qué nos debes de hacer, fíjate en esto. Y a veces también damos tips muy enfocados al momento que está pasando, ¿no? Como el dato de cuando fueron las elecciones de presidenciales el año pasado, de todo el mundo, yo ya voté y ponía su huella, ¿no? Pues el hecho de sacar la foto de su huella, yo como intruso podía sacar la huella, digitalizarla, extraer la huella y ya con eso tengo una forma de identificación de otra persona. Ya te volaron un dato súper sensible, ¿no, pero, Alejandro? En par. En Entonces, 30 ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. En 30 segunditos, ¿qué cosas son extraordinarias de la ciudadanía digital? Mira, yo creo que la oportunidad que nos da de aprender, de conectarnos con personas que están lejos, pero también que están cerca, de tener un acceso nuevo a productos y servicios es fabuloso, siempre que tengamos la convicción de que necesitamos entender lo que está pasando, que no podemos ser estos usuarios pasivos, tenemos que ser mucho más proactivos en entender cómo funciona esta tecnología y es nuestra responsabilidad que niñas, niños y jóvenes adquieran estas habilidades desde una edad temprana porque van a crecer con ellas. Así es, educarnos para utilizar de mejor manera la red o para desenvolvernos en la red. Soy Rocío Brauer, agradezco tu preferencia y ya sabes que todos los sábados estamos en Vida Digital y por supuesto también después en YouTube. Gracias.